hemos visto bastantes cosas acerca del estudio de tipología y si Dios así lo permite, esta clase y la siguiente va a ser la última, la siguiente clase para seguir con el estudio de los pactos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, es muy rápido, unos 3, 5 minutos a lo mucho para ver lo que vimos la clase pasada, para que lo tengamos fresco y podamos continuar el día de hoy con lo que vamos a ver. Y vamos a ver qué es lo que vimos la clase pasada, si alguien recuerda, solo a manera de repaso. ¿Qué fue lo que se vio la clase pasada? La analogía de la fe, ¿verdad? Por ahí escuché a alguien decir la analogía de la fe. ¿Qué significa la analogía de la fe o qué es la analogía de la fe? La relación que hay entre los pactos, ¿ok? ¿Alguien más? Es una herramienta que nos ayuda para entender las doctrinas, ¿sí? ¿La hermana? Ok, la relación que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, muy bien, entonces básicamente es eso, ¿verdad? Ahí está, para recordarlo. La analogía de la fe, como dice ahí, es un principio teológico y es un principio que nos va a ayudar para cuando nosotros estemos estudiando la palabra, ¿verdad? Nos va a ayudar y como dice ahí, de interpretación o de integración. ¿Qué es qué integración? El Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado como manera de repaso muy rápido, que nosotros interpretamos a la luz del Nuevo Testamento las Escrituras, ¿verdad? Porque es la revelación final y los apóstoles, Jesús, y como lo mencionó también el pastor Javier, me parece, en la clase pasada, hasta hay cosas que Jesús dijo que necesitaban interpretación, ¿verdad? Y que los mismos apóstoles le decían, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Entonces, a la luz de lo que los apóstoles nos dejaron en las cartas, es a la luz, es la revelación final y es a la luz de lo que vamos a interpretar, ¿verdad? No vamos a agarrar el Antiguo Testamento para interpretar el Nuevo, sino a la luz del Nuevo, ¿verdad? Eso fue lo que se vio y eso es básicamente lo que es. Y se podría resumir básicamente en lo que dice abajo, hasta abajo, ¿verdad? La Escritura se interpreta a sí misma, o sea, el Nuevo al Antiguo. La Escritura interpreta a la Escritura, es otra manera de decirlo, básicamente. Y bueno, rápidamente vimos unas reglas ahí, ¿verdad? Para poder de hermenéutica, para poder estudiar la palabra y que no haya contradicciones o no hayan cierto tipo de cosas. Ahora, no vamos a repasarlas todas, como dije, es un repaso muy rápido, pero quiero hacer una aclaración porque alguien de ustedes me preguntó la clase pasada y es una buena pregunta porque a lo mejor también alguien más la tuvo y tomo este momento para decirles que cuando tengan preguntas, que se animen, ¿verdad? Porque cuando ustedes preguntan aquí y todos la escuchan, a lo mejor otra persona tiene exactamente esa pregunta. Y entonces así todos nos podemos edificar. Y una persona me preguntó cuando en el texto, en el punto 2, cuando dice los textos oscuros y difíciles deben de ser interpretados a la luz de los claros. Y entonces me dijo, ¿qué significa oscuros, verdad? Y entonces básicamente para no tener precisamente un mal entendimiento de lo que quiere decir, textos oscuros son algo, o como dice ahí, o difíciles, ¿verdad? Algo que no es entendido fácilmente, ¿verdad? Algo que se requiere un poco más de indagación, un poco más de estudio, recurrir a otros textos bíblicos para poder precisamente entender lo que ese texto está queriendo decir. Algo que está como velado o tapado, ¿verdad? Cubierto, eso es lo que significa. Entonces no es nada místico, no es nada súper espiritual, ni mucho menos, ¿verdad? Y es bueno que lo aclaremos y esa fue una buena pregunta que quise traer por si alguien más tenía esa duda. No es nada místico, espiritual ni nada de esto, simplemente algo que requiere un poco más de estudio y que no es a simple vista entendido, ¿verdad? Eso es todo. Muy bien. Vamos a seguir con la clase y el día de hoy, como les había mostrado en la clase anterior, esto es lo que vamos a ver de esta clase, si nos da tiempo de ver los 3 puntos, ¿verdad? Y esto es básicamente lo que es la relación entre un tipo y su antitipo.
Y ahí hay 3 puntos, 3 incisos, ¿verdad? El primero, el inciso A, los tipos revelan algo mayor que y distintos de sí mismos. Y esto ya lo hemos venido mencionando durante la clase, se ha desarrollado y hemos comentado algo respecto a esto, pero ahora lo vamos a ver con ejemplos en la Biblia para que se pueda tener un mayor entendimiento de esto. El inciso B serían los tipos funcionan en 2 niveles y lo vamos a ver también. Y el inciso C, los tipos terminan en sus antitipos. Y esto también ya lo habíamos comentado. Bueno, vamos a empezar a ver el primer punto. Como lo dije, los tipos revelan algo mayor que y distinto de sí mismos. Y lo vamos a ver con un ejemplo para que lo tengamos presentes. Ahora, la Biblia contrasta los tipos y los antitipos como 2 cosas diferentes. Su lenguaje es el de sombras y sustancias, y entonces vamos a hacer la distinción. Tipos, antitipos, ¿verdad? Sombras, sustancias, ¿verdad? También lo podemos poner como imágenes y realidades, ¿verdad? Esas dos cosas. El escalonamiento de la tipología, que ya lo vimos, que era una de las características de los tipos, no es meramente cuantitativo. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, déjenme acabarles de leer. El escalonamiento de la tipología no es meramente cuantitativo, sino también cualitativo. Los tipos son imágenes de los antitipos, ¿verdad? Y entonces cuando decimos que el escalonamiento, ¿ustedes recuerdan esa característica? ¿Qué es el escalonamiento? Rápidamente, alguien que quiera decir. ¿Qué es el escalonamiento? Es una característica del tipo. Revelación progresiva, se puede decir. Ajá. Poco a poco se va dando. Va viendo más luz. La escalera va subiendo. Exactamente, ¿verdad? Y entonces cuando decimos que ese escalonamiento del que nos hablaba Kevin, que va viendo más revelación, no solamente es en cantidad, o sea, no tenemos más luz, más y más y más y más, sino también es en la calidad. ¿En qué quiere decir? Que si regresamos a uno de los ejemplos que ya habíamos mencionado antes, que era el de la serpiente en el asta, ¿verdad? Esa era una revelación y revelaba ciertas verdades, pero también no nada más era de cantidad durante toda la revelación, sino también era de calidad, porque al fin de esa revelación y el antitipo que era la culminación, que era Cristo, ¿verdad? Podíamos ver que la calidad de lo que es Cristo no es lo mismo que de la serpiente, ¿verdad? Entonces, tanto cuantitativo como cualitativo, ¿verdad? A eso se refiere esto. Bueno, vamos al ejemplo. Abran sus Biblias, por favor. No traigo los textos aquí, así que síganme en sus Biblias. Vamos primero a Éxodo 16 y vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos de esto. Éxodo 16 y vamos a empezar en el versículo 1. Éxodo 16. Leo para ustedes. Versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y eso lo estamos leyendo para que entendamos el contexto en el que se están dando las cosas, ¿verdad? Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y entonces aquí vemos el contexto, que los hijos de Israel o el pueblo de Israel se estaban quejando en contra de Jehová porque los había sacado al desierto y iban a morir de hambre. Eso es lo que era, esa era su queja, ¿verdad? Porque allá se estaban quejando, bueno, aunque éramos esclavos en Egipto, pero teníamos carne, nos saciábamos de la comida que había ahí. Muy bien. Vayan al versículo 9, ahí en Éxodo 16. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Salten al 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan de Jehová, os da para comer. Y entonces aquí ya vemos en el contexto hasta donde vamos leyendo, ya Jehová, aunque eran sus murmuraciones y hablaban en contra de Jehová, de Moisés, de Aarón, Jehová proveyó, ¿verdad? Y es el pan del cielo. ¿Cómo se le llama a este pan? El maná, ¿verdad? Muy bien. Vamos al 31, es ahí en Éxodo 16. Lleguen al 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Entonces, aquí ¿qué es lo que estamos viendo? Jehová dio el pan del cielo, el maná, ¿verdad? Y se guardó una porción, ¿para qué? Como recordatorio, ¿verdad? Delante del testimonio, ¿para qué? Para que recordaran que Jehová proveyó para ellos durante esos 40 años. Muy bien. Aquí entonces podemos ver que ya nos está dando unos inicios. Y los que ya, y creo que no sé si comentamos este ejemplo, aunque sea poco, pero lo comentamos, pero esto está apuntando a algo, ¿verdad? Entonces, para poderlo entender y ver que los tipos revelan algo mayor que y distintos de sí mismos, ahora vamos a ver el antitipo. Este es el tipo, ¿verdad? Ahora vayan a Juan 6, por favor. Vayan a Juan 6 y vamos a poder ver el antitipo. Y yo creo que el hermano Fanor me va a ayudar a leer porque si no me voy a quedar sin voz. Leamos por favor Juan 6 del 32 al 35, por favor. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ok, ahora saltemos al 58 del mismo capítulo, por favor. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Muy bien, gracias. El pan del desierto, el maná, era una versión inferior de ¿quién? De Cristo. De Cristo, ¿verdad? Era una versión inferior de Cristo. Era pan del cielo que Jehová proveyó, pero era una versión, no era Cristo, ¿verdad? Y entonces, pero esa revelación que nosotros tenemos y ahora a la luz del Nuevo Testamento vemos que ese pan apuntaba ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Pero, como lo dice el inciso, eso revelaban algo mayor que. Ahora, en su momento que fue revelado y para el momento de los israelitas tuvo un significado, ¿verdad? Que a pesar de que se quejaron, a pesar de que pecaron contra Jehová, Jehová proveyó y les dio ese pan, ese maná, no los dejó sin comer, y entonces era para que no se quedaran y murieran de hambre, ¿verdad? Una muerte física, ¿verdad? Y entonces, ahora, distinto de sí mismo, pues ya lo vemos. ¿Quién es el verdadero pan del cielo? Cristo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cómo los tipos, por eso, si se acuerdan, una de las reglas que vimos la clase pasada, con esas 9 reglas, era que no podíamos hacer teología de los tipos, ¿verdad? Porque apuntaban a alguien más. Y ahora sí nosotros podemos hacer teología ¿de quién? De lo que los apóstoles nos están diciendo acerca de Cristo, ¿verdad?
Muy bien, entonces ese es el primer ejemplo. ¿Algún comentario, pregunta hasta aquí? Está claro, ¿verdad? Creo que está muy claro de ver. Muy bien. Y entonces, vamos a ver. Solo como para tener ahí lo que acabamos de ver, Jesús se llama a sí mismo el verdadero pan y relaciona el maná en el desierto con él mismo, con lo que leímos en Juan, ¿verdad? En el 6:58. Y bueno, 6:32 al 34. Jesús se llama así el verdadero pan, el pan del cielo, y lo relaciona con el pan que se dio en el desierto, el maná. Muy bien. Este es el siguiente ejemplo. Y como veremos en este ejemplo, el tipo es la roca en el Antiguo Testamento, se los adelanto, que seguía al pueblo de Israel. Y vamos a entenderlo. Vamos ahí, y ahí están los textos para que ustedes los empiecen a buscar. Éxodo 17, versículo 6. Éxodo 17, versículo 6. Lo leo para ustedes. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás a la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y bueno, aquí solamente tenemos la información que era una peña que les iba a proveer agua a los israelitas, ¿verdad? Ahora, ahí están los versículos. Vayan al siguiente, que es Números 20. Números 20. Y empezamos desde el versículo 1. Y leo para ustedes. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque hiciste venir la congregación de Jehová en este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Y volvemos a ver otra vez, ¿verdad? Ese pueblo de Israel tan necio, y se quejaba y hablaba una y otra vez en contra del Señor, ¿verdad? A pesar de todo lo que ya habían visto. Bueno, 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y a hablar a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y bueno, no es nuestro tema, pero aquí vemos por qué el castigo, ¿verdad? De que esa generación del pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Ni Moisés tampoco, ¿verdad? Que bueno, eso no es nuestro tema, solo es un comentario. Tenemos aquí la presentación del tipo, ¿verdad? ¿Cuál es la presentación del tipo? ¿Quién es el tipo en esto que leímos? La roca, ¿verdad? Ahora, ¿qué significaba para ellos en ese momento, hermanos? Pregunta, con todo lo que ya hemos visto, las características y todo, ¿qué significaba para ellos en ese momento? Para saciar la sed, para no morir, ¿verdad? Muy bien. Como ya lo mencionaron, el tipo se presenta como la peña, era una roca literal, ¿verdad? La primera ocasión que se le golpeó a la peña y la segunda ocasión se le tenía que hablar, ¿verdad? La primera vez se le tenía que pegar, pero esta vez se le tenía que hablar. ¿Y qué hizo Moisés? En ese enojo le pegó, ¿verdad? No había agua para beber y el pueblo habló en contra de Moisés y Aarón porque no tenían agua. Se quejaron que iban a morir en el desierto, como ya lo habían mencionado. Moisés, en su enojo contra el pueblo, le pegó 2 veces a la peña. Jehová, como castigo, no dejó entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ahora, vamos al siguiente versículo.
Y esa es la presentación del tipo, ¿verdad? Primera de Corintios 10, que es lo que vamos a leer el siguiente. Primera de Corintios 10, del 1 al 5. Y mi hermano lo lee, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muy bien. Y entonces aquí ya vemos, a la luz del Nuevo Testamento, quién era esa roca, ¿verdad? No era algún invento, sino que la misma escritura nos dice quién habla de esa roca. Vamos a Juan 6, 48 al 51. Y aquí vemos que el alimento espiritual, vamos a ver. Y en este ejemplo pongan atención, hermanos, porque vamos a conectarlo con todo lo que hemos visto. Ahora, no lo puse ahí, pero bueno, no lo busquen, yo se los voy a leer y ahorita van a ver por qué en el siguiente diapositiva. Juan 6, 48, 51, para que lo tengan presente. Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. ¿Ok? Y solamente tenganlo presente ahí porque ahorita lo vamos a conectar en la siguiente diapositiva. Ahora, vayan a Isaías 28, que es el que tienen ustedes ahí. Isaías 28, 16. Yo lo leo y si mi hermano Fanor me hace favor de buscar el que sigue, que es Romanos 9, y yo voy a leer Isaías 28. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y entonces aquí habíamos dicho que la revelación tiene un escalonamiento, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿dónde estamos leyendo? Isaías, ¿verdad? Y entonces aquí ya tenemos un poquito más de luz de esa piedra, de la piedra angular. Allá con el pueblo de Israel vemos que era la peña que se le golpeó, que se le tenía que hablar y daba agua. Aquí ya tenemos un poco más de luz. Y ahora, hermano Fanor, léanos Romanos 9, 30 al 33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Y aquí ya vamos teniendo más luz de esa roca, ¿verdad? Ya tenemos todavía un poco más de luz, ese escalonamiento va siendo más, ¿verdad? Y entonces, en el siguiente, Romanos 10, por favor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios. Romanos 10, versículo 8. Del 8 al 13. Y ahí lo puse mal, perdón. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Muy bien. Y entonces aquí en Romanos 10, ¿qué vemos? ¿De qué habló aquí? Pregunta. Romanos 10, en lo que acabo de leer el hermano Fanor. ¿A quién se refirió? A lo que leímos en Romanos 9, 30 al 33, ¿verdad? De esa piedra
¿verdad? De tropiezo, la roca, ¿verdad? De caída, que el que creyera en él no será avergonzado. Y aquí en esto que acaba de leer el hermano Fanor, ya tenemos todavía más luz y más revelación de esa roca, ¿verdad? De que creyera en él, ¿verdad? No será avergonzado. Muy bien. Y entonces, para la culminación como de este ejemplo, porque es un poco largo, pero para que todos lo vayan viendo y vayan viendo todas las características que ya hemos visto, vayamos a Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Y se los voy a leer. Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, y roca que ha de caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos mucha luz, ¿verdad? Acerca de esa piedra. Y esa piedra, ¿desde dónde se reveló? Desde el Antiguo Testamento, desde el Éxodo, con el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, en ese momento, como ya dijimos, tenía un significado para ellos, pero ellos no tenían tanta luz como la que tenemos ahora nosotros, ¿verdad? Y ellos no entendían esa roca. Y a lo mejor podríamos pensar, yo alguna vez platicando con alguno de ustedes pensábamos de que qué injusto podría haber sido Dios que por haberle pegado solamente a una piedra, ¿verdad? No había dejado, no, el castigo fue que no dejó entrar al pueblo de Israel ni a Moisés a la tierra prometida. Pero no, ahora entendemos por qué. Y ahora tenemos toda esta luz que para nosotros en retrospectiva, que era otra característica, ¿verdad? ¿Se acuerdan de otra característica? Era retrospección de los tipos. Que cuando nosotros regresemos al tipo, para nosotros era esa retrospección, porque con toda esta luz que nosotros ahora tenemos, ¿verdad? Con todo lo que leímos, entonces ya entendemos perfectamente. Y entonces en retrospección podemos ver esa roca de allá, en el pueblo de Israel, y tenemos el significado completo, ¿verdad? Ahora, recuerden ustedes, les voy a presentar una diapositiva que les presentó el pastor Javier, me parece que es esta. Hasta abajo, que dice promesa y cumplimiento, ¿verdad? Pero lo importante era que, déjenme ver, a ver si se puede. ¿Ven esto de acá arriba? ¿Este rayón? Ok. Bueno, recuerden que este ejemplo que vimos que tiene retrospección, un escalonamiento y las características que hemos estado viendo. Pero recuerden que cuando nos explicó este cuadro, el pastor, el evangelio, ¿desde cuándo estaba presente? Desde siempre, ¿verdad? Y estaba a través de ¿qué? De una promesa, ¿verdad? Y ahora nosotros con esa retrospección podemos entender eso, ¿verdad? Podemos hacer esa retrospección y entenderlo. Porque como digo, el pueblo de Israel no lo entendía. Entendían que era una roca y que les iba a proveer agua para que no murieran físicamente. Pero ahora entendemos que esa roca siempre fue Cristo, ¿verdad? Ahora, bueno, voy a hacer una pausa aquí. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta hasta ahorita? Es lo que vimos, sí. Y vamos ahí. Jesús, la roca espiritual que seguía a los israelitas en el Antiguo Testamento, piedra del ángulo, piedra de tropiezo. Ahora, nosotros, el hermano Jesús tiene un comentario. Mi hermano, ese tema que estás tocando es tan importante. De pronto no sé si lo vas a tocar más adelante o si no hace parte de la exposición, pero a la luz de que Cristo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 dice que y la roca era Cristo. Los que defienden la posición de la consustanciación y la transustanciación en la cena del Señor, ellos toman la parte cuando nuestro Señor dice, este es mi cuerpo, para justificar esas dos posiciones dentro del luteranismo y del catolicismo. Y lo que nos ayuda a entender ese texto es esto, la verdadera ubicación del tipo en el antitipo a la luz de la escritura de esa exposición que está dando, porque si a nosotros nos dicen que este es mi cuerpo y esta es mi sangre, tendríamos que ver primero los Corintios, bueno, pero aquella era la roca y la roca era Cristo. Entonces, literalmente estamos hablando de que esa roca sí, claro, era Cristo.
Pero muy interesante esa exposición, mi hermano. Gracias. Gracias. Y con lo que está comentando nuestro hermano Jesús, como dice ellos pueden decir que la transustanciación, que ya sabemos que la Iglesia Católica, principalmente los luteranos también, pero ellos hacían la transustanciación para cuando ellos usan la hostia, ¿verdad? Ustedes ya lo saben, los que vienen del catolicismo, o creo que eso es muy conocido, literalmente creen que esa hostia literalmente es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, teológicamente estamos hablando de que ellos, el Padre, como le llaman ellos, el Padre, cuando está ejerciendo esa misa, el Padre tiene el poder de llamar a Cristo, de que Cristo se ponga o se convierta en la hostia y Él pueda tenga el poder de dárselo a los feligreses, ¿verdad? Entonces teológicamente ahí vemos, cuando ya lo pensamos un poquito más a profundidad, decimos, wow, ¿verdad? Wow. Entonces, sí, ahora vemos que es Cristo, y como nosotros celebramos la cena, ¿verdad? Nosotros celebramos la cena aquí, pero los pastores ya lo han aclarado, nosotros no creemos que el pan y el vino sean ni el cuerpo de Cristo ni la sangre. ¿Por qué? Porque los pastores todos los domingos nos lo recuerdan y lo leen, ¿verdad? Hagan esto en memoria de mí, en memoria de mí, ¿verdad? Como un recordatorio para nosotros. Ajá, pastor. Solamente iba a decir que precisamente la intención de traer estos ejemplos es enseñarnos lo que dice ahí, ¿no? Que los tipos revelan algo mayor que y distinto de sí mismo. O sea, cuando comparamos el tipo con el antitipo, claramente vemos una distinción no solo de superioridad, sino de naturaleza. O sea, el maná era el maná. Cristo es superior al maná, no solo en importancia, sino en naturaleza. Igual ocurre con la roca. Pablo nos dice que la roca era Cristo, pero la roca era la roca. Sí, exacto. Sí. Entonces, Jesús obviamente viene a ser superior a esa roca y distinto en naturaleza a lo que era esa roca. O sea, solamente para que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que ese es el punto principal por lo cual estamos trayendo estos ejemplos. Así es. ¿Alguien más? El hermano Adán. El hermano Adán hasta allá, hasta la otra esquina. Adán. Hermano, porque todo esto del tipo y del antitipo, la progresión para mirar a Cristo, Dios lo hizo para que los hebreos miraran la progresión y no para los gentiles, porque ciertamente pues los hebreos, ellos, como usted leyó allí en Éxodo que 15 o 16, que ellos clamaban por una necesidad física. Y realmente los gentiles, nosotros no clamábamos por ninguna necesidad porque no sabíamos que había un Dios, o sea que no necesitábamos nada. Entonces la progresión fue para que los hebreos miraran que todo el pan que descendió del cielo, la roca, era realmente el Salvador, Cristo. Y la pregunta entonces es que si nada más esa progresión es para los gentiles y no para los hebreos. Que solamente para los hebreos, no, es para todos, es para todos. Entonces, una de las cosas que recordemos, como en el cuadro que les acabo de poner, que el pastor nos enseñó, es que el evangelio ha estado desde el principio, ¿verdad? Pero recuerden, la iglesia está formada por hebreos y gentiles, ¿verdad? O judíos y gentiles. Entonces, no, en retrospección podemos verlo ahora nosotros, y recuerden, no me acuerdo el versículo que dice que todas estas cosas han sido escritas para testimonio o para ejemplo para nosotros. O sea, es decir, para nosotros la iglesia, compuesta tanto de hebreos como de gentiles. Claro, sí, cuando se le dio la promesa a Abraham que en su simiente iba a haber un Salvador, era para incluidos, porque recuerden, esto que está diciendo el hermano, cuando se le dio a la promesa a Abraham de que en su simiente iba a haber un Salvador, ¿qué fue? ¿Eso fue antes o después de la circuncisión? Antes, ¿verdad? Antes, incluía a todos. O
sea, no a todo el mundo en cantidad, sino a todo el mundo, diferenciando de israelíes y gentiles. Sí. Sí, yo creo que de pronto la confusión está en que ciertamente Dios trató con Israel en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, O sea, ese fue el pueblo que Dios escogió, ¿verdad? Para revelarle o revelarse a sí mismo y revelar su palabra, el Evangelio. Entonces, ciertamente Dios escogió esa nación, sin embargo, como dice Dani, este tipo de revelación progresiva no fue sola, no es exclusiva para ellos. De hecho, era algo de lo cual los judíos se jactaban, como dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Pero no, en realidad esto es para todos. Claro, inicialmente fue para ellos, porque también el Señor dice, la salvación viene de los judíos, ¿ve? Pero en términos de, ¿verdad? En términos de revelación, pero en sí, obviamente nosotros sabemos que la revelación es para tanto judíos como gentiles, igual que la salvación. Entonces, ahora nosotros podemos verlo mejor porque pues ya estamos de este lado, ¿no? Entonces, como dices, podemos ver en retrospección todo el plan de Dios, que bueno, ese es el estudio precisamente que estamos trayendo. Pero, y lo que nosotros ahora podemos hacer es, ahora sí que darle gloria a Dios por semejante plan tan magnífico y la forma como Él fue revelándolo. Acuérdense, el término revelación en sí significa eso, ¿no? Significa ir quitando el velo poco a poco. Obviamente, como digo, en el Antiguo Testamento, pues en su gran mayoría eran judíos a los que se les iba revelando, pero en sí es una revelación para todos. Es una revelación para todos, y creo que también algo que podamos entender es que los dispensacionalistas en eso también es cuando toman que Dios ha tratado con el pueblo de Israel de cierta manera y con la iglesia va a tratar de diferente manera. Pero ya lo hemos visto una y otra vez que Dios siempre ha tratado con todos de igual manera, que la salvación viene por medio del Salvador. En el Antiguo Testamento era a través de la promesa de un Salvador. En el Nuevo Testamento ya es el cumplimiento, ya vino el Salvador, creyendo en el Salvador. Entonces, creo que también ahí es el trato. Sí hubo un trato especial. ¿En qué sentido? En que a través del pueblo de Israel, ¿quién iba a venir? El Salvador, a través de ese pueblo, ¿verdad? Y entonces por eso Dios trata de manera específica y de manera particular con el pueblo de Israel, pero el motivo es, ¿por qué? Porque el Salvador vendría de ese pueblo, de esa nación, ¿verdad? No porque ellos fueran especiales y los gentiles no. Sí, perdón. Nada más quería también hacer alusión a los dos sentidos que le da la palabra a lo que era la roca, ¿verdad? Para unos, vida, ¿verdad? Y para otros, tropiezo. Entonces, es la misma roca, pero que tiene dos sentidos. Siempre y cuando si tú no crees en él, pues será tropezadero para ti. Exactamente. Entonces, es una parte que lo aprendemos muy bien aquí. Muchas veces no se habla, no se explica. Siempre le dan el otro sentido solamente y no como que, hey, si no crees, pues vas a tropezar. Y vas a caer, te vas a perder en pocas palabras. Entonces es importante eso. Y no solamente, el punto que trae Eliezer es bueno porque, hermanos, si ustedes recuerdan, aquí es de tropiezo y para vida, ¿verdad? En la piedra. Cuando vimos lo del bautizo, el ejemplo del bautismo de Noé, las aguas representaban para algunos vida, que era para Noé y su familia, y para otros muerte. El bautismo que ahora nosotros practicamos como señal externa de que hemos sido salvados por Cristo, ¿qué significa? Muerte, vida, ¿verdad? Entonces lo vemos por todos lados. El mismo patrón, si se puede decir así, de lo que está apuntando a ser. ¿Alguien más? Muy bien, vamos a seguir. Ok, y aquí es donde quiero que pongan atención porque voy a tomar del ejemplo anterior lo que les dije, ahí ténganlo presente, y voy a tomar un ejemplo que di la clase antepasada con las características, y quiero que vayan ustedes uniendo todo lo que hemos ido aprendiendo, y aquí los voy a tratar de hacer. Espero que Dios me dé la gracia para podérselos explicar. ¿Ok? Entonces, Colosenses 2, 8 y 17. Vamos ahí, por favor.
Y vamos a prestar, en este ejemplo que les voy a leer, vamos a poner una especial atención para que podamos entenderlo. ¿Ok? Vamos a leer desde el versículo 8, Colosenses 2, del 8 al 17. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y aquí el 12, pónganle a especial atención. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, esto que nos está diciendo aquí, vamos a conectarlo, ¿verdad? Y por eso ahí les puse bautismo y ley mosaica, ¿verdad? La conexión con el ejemplo de escalonamiento. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo que les di de escalonamiento? Es el del diluvio, el que acabo de mencionar, el de Noé, ¿verdad? Ese era el ejemplo que les di para representar la característica de escalonamiento, para que ustedes vayan recordando. Y vamos a hacer una conexión con el ejemplo anterior que les di, cuando leímos acerca de Jesús como la roca, que es lo que acabamos de leer. Bueno, voy a leerles otra vez para que lo vayan conectando. Primera de Corintios 10, 1 al 5, que es lo que acabamos de leer en el ejemplo anterior. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. 2, y aquí está la clave. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿verdad? Entonces, en ese escalonamiento, en esa revelación progresiva, vemos cómo con Noé era un tipo y en el bautismo, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué nos está diciendo Corintios? Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, ahí hay otra más luz, ¿verdad? ¿Qué era lo que representaba lo que pasó con los judíos cuando pasaron por el mar y esa nube que los seguía a ellos, ¿verdad? Durante los 40 años en el desierto, que fueron bautizados también, de cierta manera, ¿verdad? 3, todos comieron el mismo alimento espiritual, ya lo leímos eso, y todos bebieron la misma bebida espiritual, la roca, el maná, ¿verdad? Y entonces todo va conectándose y va tomando sentido, todo se va uniendo, ¿verdad? Muy bien, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ven esas conexiones, ¿verdad? Y qué padre, ¿verdad? Es muy bonito ver esto en las Escrituras. Una de las cosas que significa el bautismo es la unión que tenemos los creyentes con Cristo. Esa es otra de las cosas que significa el bautismo, ¿verdad? Cuando Pablo menciona lo que acabamos de leer en el versículo 2, la liberación del éxodo de los israelíes fue en virtud de la identificación con Moisés como su libertador. ¿Por qué? Porque Moisés es un tipo de ¿qué? De Cristo, ¿verdad? Ahí ven, sí están viendo esa conexión también, ¿verdad? Entonces esa liberación, que ahora nosotros esa liberación o esa salvación que tenemos es en Cristo, cuando Moisés fue un tipo de Cristo, ¿ok? Identificación con Moisés como su libertador. De paso cabe mencionar lo que les acabo de decir, que él es un tipo de Cristo, aunque no hemos visto un ejemplo como tal de Moisés. Así podemos hacer la conexión con el ejemplo del escalonamiento que vimos en el bautismo, en el diluvio, ¿verdad? Con Noé en primera de Pedro 3:20, que era lo que mencionaba en ese ejemplo, que ahora el bautismo que practicamos es el reflejo de lo que pasó con nosotros cuando Dios nos salvó. Esa es la primera conexión, ¿verdad? Ahora vamos a seguir leyendo que es el versículo original o el del ejemplo. Vamos al versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 17, y es la clave. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahí está la clave. Todos estos ejemplos muestran que los tipos son sustancialmente, y aquí está la clave, como lo dijo el pastor, él usó otra palabra, pero son sustancialmente distintos. Y quiero que se acuerden de esta palabra porque
No creo que nos dé tiempo esta clase, pero en la siguiente, que es la última, vamos a ver una diferencia entre la sustancia de uno y de otro, ¿ok? Entonces, sustancialmente son distintos. Ahora, aquí para que lo vean más gráficamente. Cuando veíamos la ley mosaica, una de las cosas era de la sombra de lo que había de venir. ¿Y qué era eso? Antes de que se los revele. Ustedes deben, con lo que leímos, a lo mejor ya lo saben. ¿Qué es la sombra de lo que había de venir? De acuerdo a la ley mosaica. ¿Perdón? Sin miedo. Cristo. Muy bien. Era Cristo. Muy bien. El bautismo, hicimos conexión con ¿qué? Con el ejemplo de escalonamiento, y para que lo entiendan mejor pueden ver la clase pasada, la pueden recordar y entonces van a entender esto. Con el bautismo, y vimos todos los ejemplos y todos los versículos ahí, y en este que leímos, Jesús, la roca espiritual, con el ejemplo anterior, ¿verdad? Jesús, la roca anterior. Entonces, ¿qué significa? Que todo nos lleva ¿a qué? Muy bien. Eso es lo que quiero que vayan viendo, que aunque estamos uniendo todo, es lo que nos lleva a Cristo y nos da mucha más luz y vamos conectando todo, y aparte de que nos revela más información, nos va conectando las cosas. No dejamos unas cosas aparte, ¿verdad? No dejamos que, bueno, esto se reveló y ya queda acá, sino que todo va uniendo la escritura, ¿ok? Eso es lo que les quería presentar. Adelante. Sí. Ahí vemos la figura que presentaste ahora, una línea, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Así es. Y entonces también aquí podemos ver que es el inciso que estamos viendo, el inciso A. Los tipos revelan algo mayor que y distinto de sí mismos. Es decir, la ley era diferente a Cristo, pero apuntaban a Él, ¿verdad? La roca no era Cristo, pero apuntaba a Él. El bautismo y todo eso apuntaba a lo que pasó en Cristo, ¿verdad? La muerte y resurrección de Cristo, y que nosotros ahora juntamente con Él morimos, pero también resucitamos. Todo apunta hacia Él, ¿verdad? Pero es diferente, es mayor, es más excelso. Y algo importante es la revelación final. ¿Ok? ¿Alguien más? Iba a decir que este texto de Colosenses es interesante porque, bueno, al igual que, por ejemplo, los hebreos o gálatas, en fin, sabemos que había mucho problema con el judaísmo, ¿no? O bueno, de aquellos que querían imponer cargas a los creyentes, ¿verdad? Fuesen judíos o gentiles, y por eso el texto empieza en el versículo 8: mirad que nadie se engañe o haga cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esas filosofías, esas vanas sutilezas, esas tradiciones, se refiere precisamente a todo lo que enseñaba la ley mosaica. Y Pablo las llama aquí filosofías o vanas sutilezas, no porque Dios no lo hubiera estipulado en algún momento, sino porque ahora que tenemos la realidad, ahora que tenemos al antitipo, entonces ya vamos a decir, pierde su sentido, su significado, o más bien, el antitipo ahora vino a darle el cumplimiento al antitipo, ¿ve? Y por eso Pablo, porque esto es una exhortación, mirad que nadie os engañe, ¿ve? Es una exhortación a no caer precisamente en este tipo de prácticas o dejarnos cargar con cosas que Dios mismo estipuló en el Antiguo Testamento, ahora que tenemos el Nuevo. Entonces, y ahí precisamente trata hasta el tema de la circuncisión, porque al final de cuentas, vamos a decir, la raíz vamos a decir, lo que identificaba principalmente a un judío sobre todas las cosas era la circuncisión. O sea, una persona que se circuncidaba tenía que cumplir con todo lo demás, con toda la ley. Entonces, y ahí toman en cuenta ese tema de la circuncisión, y de hecho lo explica, que no se trata de la circuncisión hecha en la carne, sino que se trata de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección, como lo dice ahí mismo. Y por eso termina diciendo: por tanto nadie
os juzgue en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que estaba por venir, más el cuerpo es de Cristo. Y el 11 que dice en la circuncisión de Cristo. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Ese fue el versículo que estaba tomando en cuenta. Entonces, porque a veces decimos como que, o alguien pudiera pensar, bueno, pero pues todo esto que estamos, ¿cuál es la importancia, no? O sea, ¿de qué nos sirve, qué nos ayuda todo este conocimiento? No, es algo que debemos tomar en serio, porque Pablo mismo lo está trayendo como una exhortación, ¿ve? Para que, ahora, quizás aquí de pronto no sea el problema específicamente de volver al judaísmo, porque pues bueno, ya para nosotros ese no es un problema, pero sí existe el problema de quizás volver o regresar a ciertas prácticas que teníamos, creencias, etcétera, ¿ve? Está el peligro de volvernos legalistas, ¿ve? De poner cargas que ni siquiera la misma Biblia pone. Esa es la importancia de este estudio. O hacer una obra para ganar algo. Exacto. Y importante, recuerden las reglas anteriores que vimos, que no es que hagamos doctrina de los tipos, ¿verdad? Sería un poco incoherente, un ejemplo simplemente, con todo lo que está diciendo y tomando otro ejemplo, que nosotros ahora confiáramos en la serpiente que se alzó en la asta en el desierto para poder salvarnos, ¿verdad? Confiando en el tipo o haciendo doctrina de ese tipo, sino que ahora nosotros tenemos a Cristo, ¿verdad? Ahora nosotros, ese mismo ejemplo que estoy tomando con lo que dijo el pastor, es como si nosotros ahora confiáramos en la ley para poder salvarnos, cuando ya tenemos a Cristo. ¿Sí lo ven esa comparación que hice? Entonces, es importante la ley mosaica en su momento y para lo que se usó, el por qué se reveló y a quién apuntaba. Pero la realidad ya está aquí, ¿verdad? ¿Alguien más? Bueno, voy a tratar de acabar de esto y para que la próxima clase podamos ver los ejemplos de lo que les voy a presentar ahorita, y con esto termino. El inciso B de los 3 puntos es lo siguiente: los tipos funcionan en 2 niveles y este es el primer nivel. Los tipos son preparatorios o temporales, ¿verdad? ¿Y para qué son? Para los antitipos. Son preparatorios o temporales, es decir, temporales. Van a tener un fin, va a llegar un momento en que su uso ya no va a estar vigente, ¿verdad? Que ya van a cesar, como se los había dicho en las primeras clases. ¿Y cuándo va a llegar su fin o cuándo va a llegar ese tiempo en que van a terminar? Cuando el antitipo llegue, ¿verdad? Ese es cuando terminan. Ahí es cuando terminan. Y bueno, y como dice abajo, necesario apreciar su significado y propósito propio en su mismo contexto. Ya lo hicimos ahorita, ¿verdad? Con estos ejemplos lo podemos notar que significaba en ese entonces para los israelitas algo, el maná, la roca, todo lo que ustedes puedan pensar de los ejemplos que hemos visto, y sirve de base para la revelación de algo mayor y distinto del tipo. Sirve de base, ¿por qué? Porque ahora cuando nosotros vemos que Pablo nos dice y la roca era Cristo, bueno, nos estamos refiriendo, y la base que toma Pablo es que era la roca del desierto con los israelitas, ¿verdad? A esa roca que se le pegó. Entonces, ese es su primer nivel, lo que es en el momento en que ha sido revelado, para el contexto histórico en el que se ha revelado y a las personas que se le ha revelado. Ese es el primer nivel. Y el segundo nivel es esto: los tipos igual son preparatorios temporales para los antitipos, pero señalan un significado mayor y distinto en un contexto final y mesiánico. Ese es algo importante de ver: final y mesiánico. ¿Ok? Entonces, se me acabó el tiempo, pero la próxima clase voy a dar los ejemplos de esto precisamente. Vamos a ver un ejemplo en el que veamos estos 2 niveles. ¿Ok? Vamos a orar para entrar en el descanso. Te damos gracias, Padre, por estos momentos que tú nos das. Te pedimos que tu palabra, que lo que aprendamos podamos ejercitarlo, podamos practicarlo, podamos hacer uso de ello, Padre, para escudriñar tu palabra, entender tu palabra mejor, para nuestra santificación, para el crecimiento de tu iglesia, para la edificación de tu iglesia y de tu pueblo, Señor. Te damos gracias, pero que todo sea para tu honra y tu gloria principalmente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.